Antes de comenzar, les explico ahí algo, lo que, lo que vamos a estar haciendo. Con los resultados de los ensayos de laboratorio, bueno, nosotros lo que debemos es armar un perfil estratigráfico, o sea, de la exploración geotécnica que se hizo y que ustedes, bueno, ya ustedes les recuerdo lo que es un perfil estratigráfico. Entonces, un perfil estratigráfico lo que me muestra es, eh, son Hola, mi nombre es Miguel de Abuy. las características del suelo que se está estudiando. Pongamos que aquí yo tenga, no sé, una arena, una arcilla de alta plasticidad. Aquí tenga una arena eh, limosa y aquí tengo una grava arenosa, ¿no? Entonces el perfil estratigráfico me permite eso, conocer, por ejemplo, los espesores de cada uno de cada estratos. Los suelos, por lo general, ellos se agrupan en estratos, ¿no? Entonces, del más superficial al más profundo, eh, el siendo el superficial el más nuevo, o sea, el que se depositó, los suelos se van depositando. Entonces, los superficiales son aquellos los últimos que se depositaron y que ese proceso de depositación pues puede, se hace con la ayuda de un agente externo que puede ser agua, puede ser aire, puede ser un glaciar. Entonces la exploración geotécnica me permite, entonces supongamos que esto, bueno, ya esto lo veremos más adelante. Básicamente las exploraciones geotécnicas como mínimo se deben llevar a 6 metros de profundidad. Es decir, que yo conozco el tipo, yo puedo conocer el tipo de suelo que hay en esos 6 metros de profundidad, cuántos estratos hay, qué espesores tienen cada estrato. Supongamos que este tiene 3 metros, este tiene 2 metros, este tiene, no sé, digamos que 1,5 metros. Y también nosotros con los ensayos de laboratorio nosotros podemos conocer los pesos unitarios, relaciones volumétricas, todas las relaciones volumétricas, los parámetros de resistencia como la cohesión, como el ángulo de fricción, eh, parámetros para calcular los asentamientos como el esfuerzo de preconsolidación, saber si es una arcilla normalmente consolidada, sobreconsolidada. Entonces recuerden que ustedes pues esto lo vieron en los en el curso de Geotecnia 1, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, calculaban asentamiento o calculaban los esfuerzos, por ejemplo, en un punto establecido, si yo quiero conocer un esfuerzo aquí en un punto A, que está a una profundidad de 5 metros, entonces para calcular los esfuerzos, recuerden que ustedes necesitan los pesos unitarios, necesitan las alturas, o sea, los espesores de los estratos y todo eso. Entonces, en estos ensayos de laboratorio que nosotros vamos a comenzar hoy, nos permitirán calcular, determinar todas esas propiedades. Todas esas son propiedades intrínsecas de cada uno de esos estratos. Y con eso ustedes sí podrán calcular los esfuerzos, los asentamientos. Cuando se le aplique una carga, y recuerden que al final, pues aquí se va a construir una edificación, entonces probablemente aquí vaya un edificio que tiene una fuerza, una carga ahí resultante, ¿no? Entonces ustedes van a comparar, luego entonces comparar esas cargas versus lo que resiste el suelo.
y seleccionar pues el tipo de cimentación que de pronto ustedes no sé qué me recuerdan, pues, en qué parte van en teoría, en la teoría con el profesor Rodrigo. Estabilidad de taludes. Claro, todavía tampoco les puedo hablar sobre eso, pero por lo pronto sí, de manera muy general les explico de esto. Eh, entonces, determinar el tipo de cimentación más óptima para que esa estructura funcione, que eso lo van a ver ya al final de la teoría, del curso de teoría. Entonces, eh, los ensayos que vamos a ver hoy, que les voy a explicar, nos permitirán entonces determinar, clasificar el suelo, es decir, conocer este nombre en cada uno de los estratos. Y eso es lo primero que se hace, clasificar, clasificar el suelo. De hecho, en este proyecto son tres estratos, o sea, va a ser algo así parecido. Tres tipos de suelos van a encontrar en su perfil estratigráfico. Entonces, por lo pronto, es clasificar el suelo. Entonces, ¿quién me recuerda qué ensayos me permiten clasificar el suelo? Por ejemplo, esas letras que yo dibujé ahí. ¿Con qué resultados de qué ensayos yo puedo clasificar el suelo? Tamiz, profe. Sí, Granulometría y plasticidad, profe. ensayo de granulometría, tamizado, método mecánico y los límites de consistencia o límites de Atterberg. ¿Ya? Ahora, qué sistema de clasificación? Si se acuerdan, pues esos símbolos corresponden a qué sistema de clasificación. Recuerden que A hay la varios ASTO. sistemas. No. A la USC, no, Y al SUCS, Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Listo, entonces eso es los resultados del ensayo. Ustedes van a primero es clasificar, identificar qué tipo de suelo tienen en cada uno de los estratos. Entonces vamos a repasar de forma muy general entonces esos ensayos. Ya les dije que no, o sea, no voy a entrar ahí en el detalle del procedimiento porque pues ya eso lo, lo, lo vieron en el curso de laboratorio de técnico. Bueno, entonces, bueno, acá les recuerdo un poco los sistemas de clasificación de suelos. Está el sistema AASHTO y el sistema unificado de clasificación de suelos. ¿Por qué? Bueno, no utilizamos el AASHTO y en vez de eso utilizamos el de clasificación de suelos. Básicamente es porque el AASHTO es un sistema de clasificación que lo están viendo aquí en esta diapositiva para clasificar suelos de subrasante. Pues, subrasante es un término que se utiliza para pavimentos, para carreteras. Entonces, fíjense que acá dice, de pronto, bueno, si recuerdan, los suelos según AASHTO se clasifican desde la A1 hasta la 7. ¿Ya? Entonces, me permite clasificar si el suelo es bueno o malo para su rasante, es decir, como un material utilizado para carreteras. Como nosotros no estamos trabajando con un proyecto carretero, sino con una edificación, entonces omitimos este sistema de clasificación y nos vamos al que nos interesa, el sistema unificado de clasificación de suelos, que es más general. ¿Ya? Entonces, y que me divide a los suelos, me clasifica básicamente los suelos, los separa de los finos de los granulares, como cuando el 50% de material que se retiene en un ensayo de tamizado, método mecánico, si básicamente me permite clasificar los suelos finos de los granulares por el tamiz número 200, que tiene una abertura de 0.075 milímetros. Si más del 50% pasa ese tamiz 200, entonces es un suelo fino. Y los suelos finos pueden ser arcillas o limos. O caso contrario, si más del 50% se retienen en ese tamiz 200, pues los suelos son granulares y los suelos granulares pues son las gravas y las arenas. Entonces, eh,
Además de eso, necesitamos los límites de Atterberg eh, para clasificar el suelo. Entonces, bueno, igual tampoco voy a entrar, porque no voy a entrar en detalle en el sistema unificado de clasificación de suelos, no es el objetivo, pero fíjense que sí necesitamos los resultados del ensayo de granulometría. Entonces, si ven acá, necesito en esta primera parte me muestran los suelos granulares, la simbología, y básicamente es lo que se retiene, o sea, de los resultados del ensayo de granulometría. Es importante. Y además de eso, los límites. Fíjense que nosotros clasificamos las arcillas de alta plasticidad, que son H, que tienen la segunda parte del símbolo, la segunda letra del símbolo H o L, siendo H de alta plasticidad y L de baja plasticidad, dependiendo de los resultados del límite de Atterberg. Que bueno, también lo podemos ver aquí en la carta de plasticidad. Entonces, fíjense que cuando nosotros tenemos un límite líquido por encima del 50%, inmediatamente la segunda letra del símbolo es H. H aquí, H. Y si es menor del 50%, entonces inmediatamente clasifica como un material de baja plasticidad. ¿Ya? Entonces necesitamos conocer la granulometría y los límites de Atterberg para clasificar el suelo. Entonces, ¿cuál es el ensayo de granulometría? El ensayo de granulometría básicamente lo que me permite es clasificar el suelo dependiendo del tamaño de sus partículas. Es muy difícil conocer el tamaño exacto de las partículas de suelo. Eso significaría que si yo tengo una muestra de suelo sería contar uno por uno los granitos, lo cual sería algo imposible, casi que imposible. Entonces, una forma aproximada de conocer el tamaño de las partículas es utilizar esos tamices, esas fotos que ven allí, que son los tamices, que son básicamente, en términos coloquiales, son un coladero, algo así, que tiene pues una malla en su parte inferior y que esa malla tiene un diámetro establecido. Entonces son varios tamices, cada uno con diferentes diámetros en las mallas, en esa malla, y hacer pasar una muestra de suelo por cada uno de esos tamices, muestra que previamente debe estar seca en el horno. ¿Y qué pasa? Pues que se va a retener obviamente los suelos que tengan diámetros de partículas mayores a la malla, al diámetro de la malla, pues se quedarán retenidos en ese tamiz. ¿Ya? Entonces me permite agrupar en los tamices por rangos de tamaños de partículas. Entonces, como ven aquí, los tamices, aquí que también, donde dice malla, esto es tamiz, número, cada tamiz tiene una nomenclatura. Entonces, del tamiz 4 hasta el tamiz, de pronto este no es muy común, hasta el tamiz 200, que es el que vamos a utilizar. Y fíjense que cada tamiz tiene una abertura. ¿Ya? Entonces, nosotros una muestra de suelo la hacemos pasar por esos tamices y vamos al final, eh, se pesan en la cantidad de material que se retiene en cada uno de esos tamices. Les muestro.
Entonces se hacen pasar con un proceso, o sea, la muestra se pasa por cada uno de esos tamices en un proceso de agitación de la muestra. Entonces fíjense, eh, en este ejemplo de un resultado de ensayo de tamizado, entonces cada tamiz que tiene un diámetro, una apertura, se retiene cierta cantidad de material en cada uno de los tamices. ¿Ya? Luego de eso, los cálculos que ustedes van a realizar básicamente son determinar el porcentaje de retenidos y el porcentaje que pasa en cada uno de esos tamices. La columna de porcentaje de retenidos se calcula como el peso retenido en cada tamiz dividido entre la sumatoria. Es decir, ustedes al final, cuando se haga el ensayo, ustedes hacen una sumatoria que básicamente debe ser igual a la masa inicial utilizada para realizar el ensayo. Entonces, se determina básicamente los porcentajes, pues dividiendo el peso retenido en cada tamiz sobre el peso total. Entonces, 39.5 sobre el peso total multiplicado por 100, 71.6 dividido entre el peso total multiplicado por 100, y así sucesivamente. Y el porcentaje que pasa se calcula como bueno, el porcentaje que pasa sería obviamente lo contrario al porcentaje que se retiene en cada tamiz. Entonces yo tengo un tamiz y aquí tengo una cantidad de material que se está haciendo pasar ahí. Parte de ese material se retiene y otra parte pasa por acá abajo. La cantidad de material, entonces expresado en porcentaje, es la columna que ustedes allí ven, porcentaje retenido. Y la cantidad de material expresado en porcentaje que pasa a través de ese tamiz se conoce como porcentaje que pasa. Lo cual quiere decir en este ejemplo que si se retuvo el 1.9% en ese tamiz, lo que pasa sería 100 menos 1.9. Y las siguientes serían, entonces, por ejemplo, quiero saber cuánto porcentaje pasó a través del tamiz 10. Entonces, nosotros aquí tenemos, supongamos que este sea el tamiz número 4 que analizamos ya. Entonces, este sería el tamiz número 4. Entonces, recuerden que, bueno, eso se sigue tamizando. Es decir, acá abajo, a esa muestra que pasó por el tamiz número 4, le espera el tamiz número 10. Es decir, acá abajo está el tamiz número 10. Lo dibujo un poquito más pequeño. Y parte de ese porcentaje de material, de esa cantidad de material que pasó por el tamiz número 4, una parte se retiene y otra parte pasa.
del tamiz número 10. Entonces este material que está acá también es el porcentaje que pasa. Entonces el porcentaje que pasa a través de ese tamiz número 10, bueno, acá sí hago un dibujito. O sea, ese 90.2 que ven acá, que en ese caso, en ese ejemplo que estamos poniendo, sería aquí 90.2%. Acá era cuánto? 98.1. Se determina de la siguiente manera. A lo que pasa del tamiz anterior, es decir, número 4, le resto lo que se retiene en el tamiz número 4 y me da este. 98.1 menos 7.9 me da 90.2. Y así sucesivamente. En el tamiz número 220, quiero calcular el porcentaje que pasa. Entonces, el porcentaje, le resto el porcentaje que pasa del tamiz anterior, es decir, del número 10, le resto el porcentaje retenido del número 20 y obtengo ese valor. Y así sucesivamente voy haciendo, y se calculan todos los porcentajes. Esos son pues los resultados, básicamente una tabla del ensayo de granulometría. ¿Qué les doy yo? ¿Qué resultados les doy yo de este ensayo? Básicamente les doy lo que se obtiene en el laboratorio, es decir, les doy estas 3 columnas y a ustedes les toca de aquí en adelante. Y el resto es construir una curva granulométrica, ¿ya? Porque la curva granulométrica también me ayuda a clasificar el suelo. Y la curva granulométrica, aquí les muestro un ejemplo. Bueno, aquí hay varias curvas granulométricas correspondientes pues, a varios resultados. Supongamos que cojamos una, no sé. Esta que está acá, la que dice C2. Básicamente en la curva granulométrica consiste en graficar en el eje X el diámetro de la partícula, o lo que es lo mismo, el diámetro del tamiz, de la abertura de cada tamiz del ensayo de granulometría versus el porcentaje que pasa en el eje Y. Que en este caso sería esta columna sería graficar esta columna y esta columna. Aquí tenemos varias parejas de puntos. Perdón, esta no, es el diámetro. El diámetro que le corresponde al cada tamiz, es decir, el diámetro, la segunda columna. Entonces tienen ahí varias parejas de puntos y hacen una gráfica como esta. ¿Y eso en qué me ayuda? Pues el sistema unificado de clasificación de suelo también se necesita conocer los coeficientes de uniformidad y los coeficientes de curvatura. Donde acá están, entonces el coeficiente de uniformidad es el D60 sobre el D10 y el coeficiente de curvatura DCC, es igual al D30 al cuadrado sobre el D60 por el D10. Donde el D10, D60 y D30 corresponden a los diámetros correspondientes a los porcentajes, a ciertos porcentajes. ¿Qué pasan? Por ejemplo, el D60, si nuestra curva granulométrica es esta C2 que está acá, entonces el D60 corresponde al diámetro que le corresponde al 60% que pasa. Entonces yo me ubico en el 60%
corto mi curva granulométrica y en el eje X ubico a qué diámetro corresponde. O sea que aquí el de 60 es 0,4. Así similarmente se hace con el D30 y el D10. Entonces el D30 me ubico en el 30%, corto la curva y encuentro qué porcentaje o qué diámetro más bien de partículas le corresponde. Y aproximadamente es, no sé, como punto 3. Ahí al lo. Y lo mismo el de 10. Busco el 10%. Y encuentro qué diámetro le corresponde ese 10%. Entonces, en eso consiste el ensayo de granulometría. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. No, profe. Supongo que ya, bueno, se acuerdan de eso, ¿no? Otra cosa, bueno, recuerden que hay otro ensayo que me permite clasificar los suelos, ¿no? Los que son las partículas más finas, que es mediante el ensayo hidrómetro. Nosotros acá no vamos a ver ese ensayo. Si ustedes recuerdan, en una curva granulométrica, el ensayo de granulometría, el método tamizado, no tengo la curva granulométrica completa de una muestra de suelo. Porque recuerden que nosotros llegamos hasta el tamiz número 200, que tiene una abertura de 0,075 milímetros. Y que básicamente este es el tamiz, como le dije al inicio, que me separa los suelos granulares de los suelos finos. Es decir, de ahí para abajo, sí los clasifico como finos, pero no, recuerden que los finos pueden ser arcillas o pueden ser limos. Entonces, en el ensayo de granulometría yo no estaría discriminando a cuáles corresponden limos ni a cuáles corresponden arcillas. ¿Ya? Entonces, el ensayo de hidrómetro me permite diferenciar de esos finos, de conocer mejor su distribución granulométrica, o cuáles corresponden a arcilla y qué porcentaje corresponde a limos. Pero a nosotros no nos interesa eso, porque en el sistema unificado de clasificación del suelo eso no es un requisito. Básicamente nosotros solamente necesitamos conocer qué porcentaje corresponde a finos, qué porcentaje corresponde a granulares, solamente. Entonces, esa es la razón por la cual no se realiza el ensayo de hidrómetro. En un proyecto como el que nosotros estamos, como que vamos a ver, de construcción de una edificación. Listo, entonces eso sería lo referente a la granulometría, el método mecánico. Lo siguiente entonces es la segunda parte, los resultados de los ensayos o los límites de consistencia. Entonces, eh, si recuerdan, nosotros entonces tenemos límite líquido, límite plástico y límite de contracción, donde los tres son contenidos de humedad. Contenidos de humedad, y que básicamente esos contenidos de humedad me indican en qué estado de consistencia se encuentra un suelo. Entonces, Atterberg descubrió en su momento que la consistencia de un suelo dependía pues de su contenido de humedad. Entonces el ejemplo más claro que yo pongo es en una carretera, una vía terciaria, una carretera destapada. Nosotros tenemos en época de verano un material de carretera que es duro, que por lo general es resistente, pero que cuando llueve
el material se convierte en un barro y que muchos carros pues se quedan ahí atrapados y que no pueden pasar por esa vía. Entonces, esa es la consistencia del suelo, o sea, la forma que adquiere a medida que nosotros le cambiamos su contenido de humedad. En verano, pues el suelo tiene un contenido de humedad muy bajo, se comporta muy resistente, como un sólido, y en época de invierno, que el contenido de agua es elevado, el suelo se comporta como un plástico, como una plastilina. Entonces, eso fue lo que descubrió, que parece obvio, pero que fue Atterberg el que en utilizar esos términos, el término de la consistencia de los suelos, específicamente de los suelos finos, que es donde se presenta. Entonces, dependiendo de la consistencia, los suelos se encuentran en 4 estados. El estado sólido, que es el que les comenté, está en verano; el estado semisólido, que ya veremos más adelante; el estado plástico, que es el barro; y un estado líquido en el cual el suelo se comporta, como su nombre lo indica, como un líquido. Entonces, los límites me permiten entonces diferenciar de un estado de otro. El límite de contracción me separa el estado sólido del estado semisólido. El límite plástico me separa el estado semisólido del estado plástico. Y el límite líquido me separa el estado plástico del estado líquido. Entonces, Casagrande encontró empíricamente, entonces utilizando la cazuela de Casagrande, en lo cual una muestra de suelo se coloca sobre ese aparato que ven allí, una cazuela. En su estado plástico, fíjense que ahí en ese ejemplo, eso es un barro. Se le hace una ranura, fíjense que en la parte derecha se ve una ranura. Y fíjense que ese aparatico que ven ahí tiene una manivela, ¿no?, que sube a medida que eso se acciona, o sea, se mueve. Eso sube y baja y golpea la cazuela con la superficie horizontal. ¿Qué va a ocurrir? Que cada vez que golpee la cazuela, esa ranura que ustedes ven acá se va a ir cerrando. Ella está abierta, pero en el golpe hace que ella se vaya cerrando. Entonces, Casagrande encontró que el límite líquido corresponde al contenido de humedad con la cual esa ranura se cierra con 25 golpes. 25 golpes exactamente. Significa que yo tocaría agregarle agua a esa muestra de suelo, hacer varios ensayos y encontrar exactamente, repetir ese ensayo, o sea, poner la muestra sobre esa cazuela, accionar la manivela y contar el número de golpes, hacerlo para diferentes contenidos de humedad y determinar, pues, a cuál contenido de humedad, de todos esos contenidos de humedad, la ranura se cierra con 25 golpes. Entonces, parece algo engorroso. Lo que se hace normalmente es que el ensayo se repite 3 veces, de tal manera que en esas 3 veces se cierre la ranura en unos rangos de humedad, un número de golpes entre 40 hasta 15 golpes. Determinar el contenido de humedad cada vez que hagan el ensayo, cada vez que se cierre esa ranura, se determina el contenido de humedad, que por cierto, el contenido de humedad es otra de las prácticas que se vieron en laboratorio de Zootecnia 1 y que es una práctica pues muy sencilla. Recuerden que contenido de humedad es el peso del agua sobre el peso de los sólidos. Y que yo, para determinar el contenido de humedad, recuerden que el peso total de una muestra o de un suelo sería el peso seco o de la fase sólida, de las partículas sólidas, más el peso del agua. Es decir, que mi contenido de humedad sería el peso total menos el peso de los sólidos o del suelo seco sobre el peso del suelo seco.
Es decir, que cuando yo termine de hacer un ensayo que esta ranura se me cierre, yo cojo una pequeña muestra de suelo, la peso en la balanza, obtengo este peso. Luego la llevo al horno, la seco por 24 horas, regreso a las 24 horas, lo peso en la balanza y obtengo mi peso seco o peso de los sólidos. Con eso determino contenido de humedad. Entonces, el ensayo se repite, se hace 3 veces. Es decir, mi primera muestra cerró a un número de golpes 1, obtuve un contenido de humedad 1. Mi segunda muestra cerró con un número de golpes 2 y tuvo un contenido de humedad 2. Y la tercera muestra, un número de golpes 3 y obtuve un contenido de humedad 3. Siempre procurando de que ese D1, N1, N2 y N3 esté en un rango de 45 hasta 15 golpes. Entre los tres deben cubrir ese rango de número de golpes. Y básicamente lo que se hace es que se construye una gráfica en el eje X el número de golpes en escala semi-logarítmica y en el eje Y contenido de humedad. Recuerden que se tienen tres parejas de puntos. Se ajusta, bueno, eso se ajusta a una línea recta. Y recuerden que el límite líquido corresponde al número, al contenido de agua, con lo cual la ranura cierra con 25 de golpes. Básicamente, con esta gráfica lo que se hace es una interpolación, porque es muy difícil obtener mediante pruebas, mediante tanteo, el contenido de humedad exacto con el cual se cierra con 25 golpes. Entonces, por eso se hace esta gráfica. Entonces, me ubico en el eje X con el número de golpes, corto la gráfica y encuentro qué contenido de humedad le corresponde a ese 25 golpes, que en este ejemplo que ven aquí corresponde a 42. Y listo. Con eso ustedes obtienen un límite líquido. El límite plástico es una forma más sencilla de hacerlo. Recuerden que el límite plástico corresponde al contenido de humedad con el cual el suelo pasa o de un estado semisólido a plástico o de un estado plástico a semisólido, donde el estado plástico es un suelo que se comporta como una plastilina y el estado semisólido es un suelo que cambia, o sea, no se comienza a agrietar. O sea, la plastilina, recuerden que ustedes la moldean con sus manos. Un semisólido es un material que se desmorona entre las manos. Y por eso se utiliza este método sencillo, hacer unos rollitos de suelo que se encuentren en su estado plástico, es decir, que se comporten como una plastilina e ir amasándolos. ¿Qué pasa? Que cuando lo vamos amasando, el suelo va perdiendo contenido de humedad, es decir, está pasando de un estado plástico a un estado semisólido. Y cuando los rollitos se comiencen a agrietar, significa que el suelo ha llegado a su estado, a su límite plástico. Es decir, que en el contenido de humedad que tiene exactamente cuando se rompen los rollitos, corresponde al límite plástico. Y básicamente cuando se rompan los rollitos es determinar su contenido de humedad. Que ya saben que el contenido de humedad se determina con esta ecuación que está acá. Entonces, con eso ustedes obtendrían pues, los límites. El límite de contracción tampoco, fíjense que acá está el límite de contracción, no es necesario porque en el sistema de clasificación de suelos no se necesita, no me lo pide por ningún lado. Entonces supongo que ya ustedes tienen de geotecnia, laboratorio de geotecnia 1, ustedes en sus laboratorios, ustedes habrán hecho una hoja de cálculo y que le facilitan, eso le facilitan más los cálculos que van a realizar. Entonces, no sé, bueno, listo.
Lo siguiente, cuando tengan estos resultados, es entrar pues en esta tabla y con todos esos parámetros que ustedes calcularon allí, con la granulometría, con los límites, ustedes pueden clasificar el suelo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso, o cómo, de pronto no sé si se acuerdan cómo se clasifica un suelo. ¿Qué les doy yo? Entonces, fíjense los datos que yo les doy. Van a encontrar entonces, fíjense, yo se los acabo de enviar. Ahorita, justo iniciando la clase, les envié este documento por correo, donde van a encontrar entonces los datos, los resultados del ensayo de granulometría, límites y humedad también. Entonces, fíjense que aquí van a encontrar la primera, un encabezado que dice a pique número 1, muestra número 1, profundidad. Y van a encontrar los resultados del ensayo de granulometría. Entonces, esta es una muestra que se tomó a esta profundidad de 0 a 2 metros. Se le hizo el ensayo de granulometría y estos fueron los resultados. Bueno, de hecho yo aquí, no sé, les facilité el trabajo. Aquí está el porcentaje retenido y el porcentaje que pasa, pero igual no está de más que lo corroboren, ¿no? Que hagan ustedes sus cálculos ahí. Eso fue que no fue un obsequio, eso fue que se me pasó y les envié eso. Y encuentran también, fíjense, los resultados de límite líquido y límite plástico. Entonces, fíjense, número de golpes, contenido de humedad. Aquí también les hice otro obsequio. Les calculé, no sé por qué me pasó ahí, se fue ahí el porcentaje de humedad. Entonces, aquí, bueno, igual como les digo, no está de más que corroboren esos resultados ahí. Eh, Básicamente, peso 1 aquí, en estos resultados que yo les doy acá, peso 1 corresponde al peso de la muestra húmeda más recipiente, peso 2 peso de la muestra seca más recipiente, y el peso 3 el peso de recipiente, para que lo tengan en cuenta si van a hacer ahí los cálculos. Y con eso ustedes calculan porcentaje de humedad y grafican número de golpes versus contenido de humedad, y con eso determinan su límite líquido. Y lo mismo el límite plástico. Ah, bueno, aquí está, sí, peso 1, peso 2 y peso 3. Pensé que no lo había puesto. Y acá en esta última columna son los datos de contenido de humedad. Humedad natural, que no lo van a necesitar para clasificar el suelo, pero sí es que tengan ese dato de contenido de humedad más adelante, pues le va a servir para otros cálculos que van a realizar. Entonces, fíjense acá en la segunda hoja encuentra los datos de la segunda muestra. El mismo tema, o sea, sino que acá se tomó a una profundidad de 2 a 4.5 metros y los resultados lo mismo, análisis granulométrico y los límites. Y de 4 puntos, la muestra 3 de 4.5 a 6 metros. También se obtuvieron resultados. Acá me dicen que es un suelo sin plasticidad. Un suelo sin plasticidad es un suelo granular, es decir, los suelos granulares no tienen límite. Entonces, ya saben de entrada de que esto puede clasificar como una grava o una arena. Entonces, fíjense que la muestra 3 se tomó a una profundidad de 4.5 a 6 metros. Es decir, que ese sondeo llegó a una profundidad máxima de 6 metros y se obtuvieron 3 muestras de suelo. Es decir,
Probablemente entonces ustedes van a obtener un perfil estratigráfico ya al final, cuando ustedes tengan todos los resultados de laboratorio, los ensayos de laboratorio, un perfil de suelo que va a tener 3 estratos. Cada grupo trabaja estos datos. Aquí son, ¿qué? Creo que son 5 grupos. Cada grupo va a trabajar pues sus datos por aparte. Como les dije, entonces, yo pues esto tampoco se los voy a, probablemente veamos, bueno, sí vamos a ver un avance, no sé, yo creo que eso sería como la semana del 17 al 22 al 21 de este mes, de mayo, perdón, eh, para revisar lo que ustedes han avanzado. Por lo pronto, entonces deben adelantar los cálculos y armar ese perfil estratigráfico que les mostré al inicio de la clase e ir armándolo, ¿no? Y la próxima clase vamos viendo otros ensayos de laboratorio, como las que son la gravedad específica y peso unitario, pues que van a necesitar también, obviamente, para hacer cálculos. Entonces, no sé si fue clara la explicación o si tienen alguna duda, pues adelante. Los escucho. Por mi parte no hay dudas, profesor. Listo, listo. Entonces, si no hay dudas, entonces nos vemos la próxima semana. Buen día.